Romanos capítulo 13. No, ahorita muy fuerte, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Romanos capítulo 13, verso 10. Dice la palabra de Dios: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pueden sentarse. Miren, si se fijan, casi llevo toda la semana, todas las enseñanzas que he estado dando en esta semana, he estado hablando sobre el amor. Empecé la semana pasada, es una serie completa. La semana pasada hablaba sobre el amor a Dios, luego hablamos sobre el amor al prójimo, el amor a la familia. Ayer hablábamos sobre conociendo a Dios, que Dios es espíritu, Dios es luz y lo más importante, Dios es amor. Hoy vamos a hablar nuevamente, hasta van a decir, pues ¿qué trae este hombre con el amor? ¿Estará enamorado? ¿Qué tiene? ¿Por qué habla tanto del amor? Créanme que es tan importante hablar del amor de Dios. Es importante conocer que Dios es amor y que nosotros tenemos que demostrar que amamos, que tenemos ese amor en nosotros. Préstame su teléfono para ver mis versiones. O préstame el tuyo. Vaya a prestar. Bueno, vamos a Romanos 13, pero en otra versión. ¿Quién me lo presta? Ya me lo tienen acá. Lo metí al revés. Voy. Romanos capítulo 13. Este mismo texto, pero Nueva Biblia al Día lo traduce de esta manera. Romanos 13, verso 10 lo traduce de esta manera: el que ama no le hace mal a nadie, y por eso mismo el que ama cumple perfectamente la ley. Padre nuestro, hoy estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que hoy tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos hagas entender qué cosa quieres que nosotros aprendamos sobre el amor, Padre. Ayúdanos, Señor. Habla a cada uno de tus hijos, Señor, porque tus hijos oyen, Señor, y quieren escuchar esa palabra que viene de lo alto, esa palabra que los anima, esa palabra que los alienta, esa palabra que los edifica, Padre. Úsame este día, Señor, para hablarle, Señor, a sus corazones, Padre. Úsame, Señor, que seas tú, Señor, llevando a cabo este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos manda que amemos. El cumplimiento de la ley es el amor. Pueden sentarse. Voy a ir a Mateo, capítulo 6. Los apóstoles empiezan, sus discípulos, en ese entonces todavía no se les llamaba apóstoles, empiezan a preguntarle y le dicen: Señor, enséñanos cómo orar, porque los discípulos de Juan saben orar, los discípulos de los fariseos saben orar, pero nosotros queremos que tú nos enseñes a orar. Y se va en el capítulo 6, pero en el verso 12, y Jesús ya les está enseñando el modelo en el cual deben de orar. Dice Mateo 6, verso 12: perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te gusta? ¿O lo entiendes? Traducción viviente, este mismo verso dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Tal vez digas: oiga, pero ¿qué tiene que ver el amor con el perdón? Porque se supone que el tema es el amor de Dios nos hace perdonar. Ese es el título del tema. Pero ¿por qué me dice que debo de perdonar? ¿Dónde me está hablando del amor? Dios da por sentado, por un hecho, que Él nos va a perdonar. Dios te va a perdonar, me va a perdonar. El único que te puede perdonar es Dios. Si te vas a Marcos capítulo 2, verso 7, dice que empezaron a criticarlo los fariseos y dice: ¿quién es este? ¿Quién se cree? Está blasfemando.
El único que puede perdonar pecados es Dios. Ellos pensaban, pero Jesús era Dios. Dios, aquí en el verso 12 dice, y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Dios quiere que nosotros, Dios quiere perdonarnos. ¿Pero qué tengo que hacer? Primera de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que debes de saber es que Dios quiere perdonarte. ¿Pero qué tengo que hacer? Confesarle a Dios mis pecados. Cada uno de nosotros tiene pecadillos escondidos, ¿no? Dice, nadie se da cuenta. Y esos pecadillos escondidillos ahí no son perdonados porque nunca los confesamos. Bueno, Dios sabe que soy pecadorcillo, pero yo creo que no es tan malo esto. Dios detesta el pecado y quiere que nosotros saquemos eso que está estorbando. Dios nos quiere perdonar, pero nosotros estamos dispuestos a tirar lo que está estorbando en nuestro corazón. Nosotros estamos dispuestos a limpiar bien la casa. Imagínense aquí, empezamos, mi esposa limpia y luego dice, bueno, no me voy a limpiar una parte y esa parte de ahí que se quede. Y ahí ponemos papeles del sudor, botellas, latas de coca y un pan podrido. Ahí lo dejamos y limpiamos lo demás. ¿Cómo se vería, cómo leería este lugar? ¿Cómo crees que huele tu corazón, tu vida delante de Dios cuando no sacamos toda la basura que está en nosotros? Tenemos que limpiar todo. Y para limpiar, ¿qué debo de hacer? Confesarle a Dios mis pecados. Debo de pedirle perdón a Dios. Señor, yo reconozco que soy malo, que soy mentiroso, reconozco que soy metiche, reconozco que soy borracho, reconozco que soy adúltero, reconozco que soy esto, reconozco que soy iracundo, que soy envidioso. Señor, perdóname. Pero si yo no lo hago, ahí va quedando la basura. Y esa basura se va amontonando con otros pecados, y cuando te das cuenta, ya no cabemos en ese lugar porque nuestro corazón está cargado de tanta maldad. Dios quiere perdonarnos, pero ¿qué debo de hacer? Pedirle perdón a Dios. Mira lo que dice Isaías 43. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Dice Dios, está hablando Dios, dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Ves cómo es por amor que Dios te perdona? Por amor a Él mismo, dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí qué? Si los confieso. Pero si los guardo y los amontono y los tengo ahí para ver en qué sirven más adelante, ¿cómo crees que vas a oler? De aquí en adelante, para que se les haga tan notorio el pecado en nosotros, báñate todo tu cuerpo, pero no te bañes en una axila, un sobaco, y a ver cómo hueles. Y así anda por un mes, por un año. ¿Cómo crees que va a estar? Ese tipo de cosas, de suciedad, es lo que hace el pecado en ti y en mí. Cuando tú y yo no sacamos todo, no nos lavamos todo, empieza a oler mal, empieza a generar enfermedades. ¿Qué pasa cuando te vas de vacaciones y dejas ahí el bote de basura y se te olvidó tirarlo? Cuando llegas, ¿cómo está? Nido de cucarachas, ratas, gusanos, ahí todo. Así es el pecado en tu vida y en mi vida. Tengo que pedirle perdón a Dios
Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero me voy a enfocar en el siguiente verso, aquí mismo en Mateo 6. En Mateo 6, pero el verso 12, se podría decir el inciso B, porque ya vimos que dice que Dios perdona nuestras deudas. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Si Dios nos perdona, Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Perdonadores. Tenemos que perdonar. No, es que ese no se merece ser perdonado. ¿Tú te merecías ser perdonado? Si Dios, y tú le confiesas a Dios tu pecado, Dios te perdona. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nosotros no podemos soltar esa carga? ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios y decirle, Señor, gracias porque me perdonaste mis pecados? Y luego veo a mi esposa que está ahí, no la puedo ver. No la he perdonado por lo que me hizo. ¿Te imaginas? ¿Cómo puedes acercarte a Dios y el que está a tu lado? ¿Por qué no perdonamos? Dice la palabra de Dios claramente, así como nosotros también perdonamos. La palabra de Dios está dando por hecho que el cristiano, que el Hijo de Dios, debe de perdonar al que lo ofende. Mira lo que dice Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Verso 15. Perdón, aquí que me equivoqué en este. Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5, dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia al Día, una versión un poco más actualizada. Romanos 5:5, ¿ya lo tienen? Amén. Nueva Biblia al Día lo traduce de esta manera, miren. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Dios nos manda que nosotros perdonemos. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que te va a dar? Si te vas a Gálatas 5:22, ¿cuál es el fruto del Espíritu que se menciona primeramente? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí en este Romanos 5 está hablando del amor. Que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros amor. ¿Amor para qué? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Ayer hablaba la enseñanza, Dios es amor. Y Dios se ha derramado en nosotros, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos, ¿con qué fuiste sellado? Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a producir en ti? ¿Qué va a producir en mí? Amor. No va a producir odio. El Espíritu Santo no va a producir rencor, envidia. El Espíritu Santo va a producir amor en tu corazón, en mi corazón. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si tenemos el Espíritu Santo, Proverbios 10, verso 12, ¿por qué es que nosotros no tenemos amor para los demás? Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué nosotros podemos odiar a otro ser humano? ¿De qué estamos hechos? ¿Por qué decimos
que tenemos a Dios en nuestro corazón y que Dios es mi Padre, que Dios es esto, que Dios es aquello. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de perdonar? ¿Qué tipo de personas somos? Proverbios 10, verso 12. Dice, Reina Valera, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Te lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, el odio provoca peleas. ¿Qué es lo que provoca el odio? ¿Qué es lo que tienes en tu entorno con tus seres queridos? ¿Amor o odio? Porque el amor no va a producir peleas. ¿O sí? Entonces, cuando tú te peleas con otro, ¿qué es lo que tienes dentro? ¿Amor o odio? Dice, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Esto dice Dios habla hoy. Un poco más entendible, ¿no? El odio va a provocar peleas. De como lo que tú haces allá afuera es de lo que tú tienes dentro de tu corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla tu boca. Y te pones y te desquitas con tu vecina, con tu amiga, con tu comadre, con la que quien quieras y nunca te callas. Odias, peleas. El odio que hay en tu corazón está produciendo peleas. Porque el Espíritu de Dios nos dio amor. Y si el amor mora en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Perdonar. Tenemos que perdonar. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Verso 21. Perdón, Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4, ya me estoy adelantando. Primera de Pedro 4:8. Dice, haya pues, bueno, se voy a leer, Dios habla hoy. Dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo? Que nosotros tenemos que estar llenos de amor del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a producir amor, y el amor va a producir perdón al que está enfrente de nosotros, a tu prójimo. ¿Por qué crees que hay tanta violencia, tanta maldad, tanta hazaña con las personas allá afuera cuando se pelean? Como hoy que va a haber el baile, van a ver que de rato van a salir por ahí todos golpeados. ¿Por qué crees que hay eso? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y están llenos de odio. Porque el Espíritu Santo produce amor, y el amor produce paz, produce gozo, produce bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, vamos a producir odio, amargura, resentimiento. Es que no se merece ser perdonado. En Mateo, ya me acordé de la cita porque estaba ahí, que les dije Mateo al principio. Aquí en Mateo capítulo 6, le había puesto 14, le pusiste 14 y era verso 14. Me acordé ahorita. Mateo 6, verso 14, dice lo siguiente. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo es que queremos que Dios nos perdone y nosotros no estamos dispuestos a perdonar? ¿Qué tipo de personas somos? Si algo nos enseñó Jesucristo nuestro Señor, pues sobre el perdón. Si alguien sufrió, fue Él.
Él fue criticado, fue maltratado, agarraron a pedradas, lo crucificaron, lo desnudaron, lo llevaron por la calle a patadas, le pusieron una corona de espinas, le dieron de latigazos, fue desfigurado. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor lo soportó. ¿No crees que él tiene valor moral para decir, oye, si yo sufrí todo esto y perdoné, ¿tú crees que no puedes perdonar? ¿O acaso nosotros estamos sufriendo más que Jesús? ¿Tú crees que tu sufrimiento, tu dolor es mayor que el dolor que Cristo vivió? Si te fijas, Cristo, a pesar de todo lo que le hicieron, si te vas a Lucas 23, 34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de que lo habían llevado por la calle en procesión a latigazos, a golpes, a patadas, a ventones, puñetazos, jalones de pelo, a escupitazos, a insultos. Y todavía se para y le dice, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. ¿A ti te hacen una cosa? ¿A mí me hacen una cosa? Esto no se va a quedar así. Va a haber. Cuando se descuide le voy a encajar un cuchillo. Y estamos llenos de odio, de rencor. Y dices que eres cristiano. ¿Cómo es que nosotros no podemos ser como Cristo? Él nos dejó el ejemplo, Él nos dejó el modelo. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. Ahora sí, el verso 21. Dice, pues para esto fuiste llamado. Nos está diciendo a nosotros. Tú para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Cristo fue golpeado y humillado y le dieron muerte y todavía perdonó, tú y yo no hemos sido golpeados, no hemos sido humillados ahí por la calle desnudos y golpe y crucificados. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Acaso lo que te hicieron fue más grande que lo que le hicieron a Cristo? ¿Crees que la ofensa que tú recibiste o has recibido es mayor que la que recibió Cristo? ¿Por qué Cristo se atrevió a perdonar y nosotros no podemos perdonar? Mira lo que dice el 23. ¿Quién cuando le maldecía? ¿Cómo respondía Cristo? Te voy a mandar un rayo y te va a destruir. Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Es que no se merece perdonar. No se merece perdón. Si ves que no se merecen perdón tu vecino, tu vecina, tu amiga, tu hija, tu esposo, tu suegra, quien sea, no se merecen perdón. Pero tú sí te lo mereces. ¿No será al revés? Si Cristo te perdonó a ti, me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar? ¿Por qué yo no voy a pedir perdón? ¿Por qué yo no voy a guardarme el agravio? Evangelio, Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, verso 14. Mira lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Vas a ser amigo de Dios si haces lo que Dios te manda. Léete 2 versos antes. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Mira el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿De qué está hablando? Tú vas a ser amigo de Dios si amas a tu prójimo. Amas a tu enemigo, tu vecino, tu esposo, tus hijos, tus hijastros, lo que tengas. No le hace que te hayan hecho lo que te hayan hecho. Dios no te está preguntando, oye, ¿pero qué te hicieron? Dios te está diciendo, perdona.
¿Por qué? Porque tú tienes el amor de Cristo en ti. El amor se ha derramado, el amor de Dios, que Dios es amor, y Dios se ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Y si nosotros hemos recibido a Cristo, estamos llenos de amor y podemos perdonar. Gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Verso 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, mi suegra, mi suegro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi vecino que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira lo que responde Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Al día. ¿Cuántos son? Eso es, en un día tienes que perdonar eso. Lástima que no soy matemático, si no hubiera sabido cuántas veces. Pero haz la cuenta, ¿no? 70 veces 7. Ay, ¿quién como la hermana que fue a la escuela? Nosotros no. ¿Ven? 490. Al día, a la misma persona. ¿Te imaginas? Que tu esposo te hizo enojar, lo tienes que perdonar, y de ratito te volvió a enojar otra vez hasta que llegues a esa cantidad al día. Continúa, porque aquí no termina el texto. Miren, cuando lean la Biblia y vean que un encabezado, no se vayan con el encabezado, ustedes continúan porque es el mismo contexto. Miren, dice: por lo cual, están siguiendo hablando Jesús y les empieza a narrar una historia. Por el cual, dice: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, ¿cuántos eran? ¿Quién sabe? Mira, 10,000 talentos, en la versión Dios habla hoy, en sí Dios habla hoy, dice que son 216 toneladas de plata. ¿Te imaginas? ¿Cuánto debía? 216 toneladas de plata. Es lo que dice el Dios habla hoy, así se traduce. Otro dice que eran millones en monedas de plata. Dice, uno le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Sí sabes lo que representa esto? ¿Cuánto podrías tú pagar por tu salvación? ¿Cuánto le debíamos a Dios para que Él nos salvara? ¿Había alguna forma de que nosotros pagáramos por nuestra salvación? ¿Habría alguna forma de que nosotros le pudiéramos dar algo a Dios para que Él nos perdonara? Lo que nosotros teníamos era una deuda impagable. Esa deuda nos iba a acarrear, nos iba a llevar al infierno. Pero dice, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Dicen algunos expertos que ni en 10 vidas de 80 años acabaría de pagar este hombre. Dice, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si sabes que tú y yo somos eso. Somos este siervo que teníamos una deuda impagable con Dios. No le podíamos pagar por nuestra salvación. Y Dios, por su pura bondad, por su pura misericordia, nos perdonó la deuda impagable. ¿No le das gracias a Dios por eso? Gloria a Dios. Imagínate, no había forma de que tú y yo le pagáramos a Dios, pero por su bondad y su misericordia, por lo que dice en su palabra, por su puro amor, Él nos perdona. Por su puro amor, Él nos perdona. Y luego dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son el salario de un día, era un denario.
¿Cuánto ganarías ahorita? A ponerle que ganabas 100 pesos. En 100 días pagarías esa deuda. Y dice que le debía 100 días de trabajo. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiándolo, apretándolo del pescuezo, dice, asiándolo de él, le ahogaba. ¿De dónde lo estaba ahorcando? De acá. Porque no, ay, me está ahorcando, ay, me está ahogando. ¿A quién ahogan de la mano? ¿A quién ahogan del hombro? No, ay, me ahogó de aquí, de un brazo. Dice que ahogándolo, y aquí lo tenía apretado. Y le decía, págame lo que me debes. ¿Cómo crees que estaría de enojado este hombre? Dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esto representa a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus yernos, tus suegros, tus vecinos. Es lo que representa esto. Que son tan pequeñas las ofensas que te hacen y tú ahorcas a tu prójimo y no quieres perdonar y lo ahogas y le dices, donde te descuides te descuento. No quieres perdonar. Págame lo que me debes. Y no te das cuenta que por pura misericordia y por pura gracia tú fuiste perdonado. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Esta deuda era pagable. Que se pusiera a trabajar, en 100 días acababa de pagar. Dice, yo te pagaré todo. Pero mira lo que viene este texto. Mas él no quiso. Quiero que te quede bien grabada esta frase. Mas él no quiso. ¿Qué es lo que no quiso? Perdonar. El perdonar es una decisión nuestra. Tú puedes perdonar o puedes no querer perdonar. Dios nos manda que perdonemos. Pero si tú no perdonas, es tu decisión. Dice, y no quiso. Este hombre le decía, por favor, perdóname, dame chance, te pago. 3 meses y 10 días, te acabo de pagar todo esto. Pero él no quiso. ¿Cuántas personas te han pedido perdón y no has querido perdonar? Porque el perdonar es una decisión tuya y mía. Yo decido si perdono o no perdono. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo pues sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, entonces llamándote Dios a ti, a mí, cuando tú y yo no queremos perdonar, entonces Dios te llama a cuentas. Dice, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado. Imagínate que tú y yo seamos uno de esos cristianos que no queramos perdonar. ¿Eres un siervo malvado? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Tú me pediste perdón, misericordia, y yo te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Como yo tuve compasión contigo. Como yo te perdoné, tú no deberías de perdonar también. Entonces su señor, enojado, le entregó al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuándo crees que iba a pagar 216 toneladas de monedas de plata? Cuando tú y yo no perdonamos, estamos presos con esa persona a la que no hemos querido perdonar. Estamos amarrados, estamos esclavizados. Mira, verso 35 lo que dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que dice? Así te va a hacer Dios, así me va a hacer Dios.
¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a mandar a un castigo eterno si yo no perdono. ¿Ves cómo la palabra de Dios nos confronta a veces con nuestra comodidad de religiosidad? Si yo no perdono, yo puedo, es más, saberme la Biblia de memoria, es más, yo les puedo predicar, pero si yo no perdono, es lo que me espera. Una condenación eterna hasta que no acabe de pagar todo lo que Dios me perdonó. Hay veces que el pecado te enferma, el pecado te esclaviza, el pecado, el no perdonar, te hace esclavo, te tiene amarrado a una amargura, a un resentimiento contra otra persona. Yo he sabido de personas que han llegado a estar hasta enfermas porque no han querido perdonar. Otro día leía un artículo sobre la psicología. Me gusta leer muchas cosas. Y entonces estaba leyendo un artículo sobre la psicología y decían los psicólogos que estaban ellos recomendando en sus terapias el perdón. Cuando lo leí me sorprendí, digo, wow, ¿está esta gente habla también del perdón? ¿Por qué será que ellos hablan que debe de perdonar? Porque ellos decían que muchos de los traumas que tienen los seres humanos es por la falta de perdón. Y digo, sí, es cierto. Mucho de lo que nosotros traemos encima es por la falta de perdón, que no queremos perdonar, no hemos soltado. Si te fijas, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, verso 5, dice que bajaron a un paralítico del techo. No sé si se recuerda la historia. Entre sus 4 amigos lo bajaron. ¿Qué es lo primero que Jesús le dijo a este paralítico? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Jesús le dijo lo que le dijo en el verso 5? Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosa Jesús conocía de este hombre? ¿Por qué Jesús tuvo que perdonarlo a este hombre? ¿Qué habría hecho en su vida? ¿Por qué era necesario que él recibiera el perdón de Jesús? A veces no entendemos cuál era el concepto de esto, pero dice, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Verso 40. Pues Jesús fue invitado a una fiesta, ahí con un fariseo llamado Simón, y dice, entonces respondió Jesús, el verso 40, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Tal vez Simón empezó a pensar, de seguro me va a felicitar, haber dicho, muy buenas tus carnitas, Simón, sabes cocinar muy bien. De seguro tal vez pensaba, muchas gracias, Simón, porque eres buena onda. Dice, y él le dijo, di maestro, aquí dilo delante de todos. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tantos pecados te perdonó Dios? No fueron muchos. No, es que yo no era tan malo. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. ¿Cómo es que nosotros podemos considerarnos que somos mejores que esta mujer?
Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón si no hemos perdonado. Tenemos que perdonar. Voy a terminar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 31. Efesios 2, verso 31. ¿Verdad, 22? Se me hace que aquí me equivoqué otra vez. O mi secre se equivocó. Se equivocó mi secre, porque ahí está en el teléfono la cita. Sí, bueno, aquí estaba hablando sobre la necesidad del perdón, donde dice: quítese de vosotros amargura. ¿Sí no han escuchado esa? Que dice: quítese de vosotros toda amargura. A ver, ahorita lo voy a buscar porque es importante. Es en Efesios, sé que es en Efesios. Espérenme tantito. Efesios 4. El 4. Sí, andábamos tantitos chuecos. Efesios 4, verso 31. En la versión Nueva Biblia Guía lo traduce de esta manera: mira lo que dice esta versión: arrojen de ustedes la amargura. Cuando tú y yo no perdonamos, ¿sabes de qué nos llenamos? De amargura. Y tenemos el corazón lleno de amargura. Y dice: arrojen de ustedes, quiten, tiren. Es como quien barre y avientas para afuera. Dice: arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos. Y mira lo que viene a continuación: y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. De la misma manera que Cristo te perdonó, yo tengo que perdonar a mi prójimo, aunque no se lo merezca. ¿Tú crees que los que crucificaron a Jesús se merecían ser perdonados? Y Cristo nos perdonó. Padre, perdónanos. Hombres de Dios perdonaron a sus captores. Por ejemplo, vamos a ver la historia de algunos de los mártires de la iglesia. Policarpo, fue discípulo del apóstol Juan. Este hombre, como de 85 años, dicen que lo andaban buscando porque él era un pastor. Y llegaron los soldados romanos a donde él estaba. Hace cuenta que llegan aquí. Y buscamos a Policarpo. Y entraron y agarraron a Policarpo. Y Policarpo, ¿saben lo que hizo? Policarpo: pasen a la mesa, siéntense. Y ahorita les damos los pies. Les empezó a lavar los pies y les ofreció de comer. Y ya cuando acabaron, decían: vámonos ahora sí. ¿Qué haríamos nosotros? Esos son los discípulos de Cristo, los que perdonan a pesar de. Y este hombre dice que allá, ese viejito de 85 años, allá en la hoguera, siendo quemado vivo, cantaba a Dios: Señor, perdona a esta gente, no les tomes en cuenta sus pecados. Señor, no los culpo yo por mi condena, Señor. Perdónales, tenles misericordia. Empezaba a orar por él. Algunos de los mártires dicen que cuando veían a estos hombres que eran golpeados, humillados, pues, ¿estos de qué están hechos? Que no tienen rencor por el agresor, por el verdugo. Pero vas a ver un día, vas a enfrentarte a Dios. No, Señor, mira que esta persona sea salva un día. Eso es los cristianos. Quiero leerte una última frase que me permití por ahí copiarme. Dice:
Perdonar es mostrar clemencia y misericordia a quien nos ha ofendido. Perdonar es mostrar clemencia y misericordia a quien nos ha ofendido o causado algún mal. Al perdonar, cancelamos la deuda que tenía la otra persona, el ofensor, con nosotros. La Biblia nos enseña que perdonar es libertador y restaura las relaciones rotas. Dios nos pide que perdonemos y al hacerlo nos beneficiamos, ya que el perdón nos libera del rencor y nos restaura la paz. Es lo que hace el perdón. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿O te quieres seguir quedando con tu amargura, tu rencor, tu resentimiento? Es que usted no sabe lo que hizo. Dime si lo que te hicieron a ti fue más grave que lo que le hicieron a Cristo. ¿Y por qué Cristo perdonó? ¿Y por qué tú y yo no somos capaces de perdonar? Cuando tú y yo no perdonamos, estamos amarrados a esa amargura, a ese resentimiento. Y nunca puedes ser feliz, nunca puedes tener paz, nunca puedes tener gozo, nunca puedes tener la comunión con Dios. Pero Dios te está dando la oportunidad de que te desahogues de esa atadura, de esa carga que traes encima. Líbrate, perdona y pide perdón. Suéltate esa atadura, porque mientras tú y yo no nos soltemos de esa amargura, de ese rencor, de ese odio que tienes contra aquella persona con la que yo no sé con quién sea, pero mientras tú no la sueltes, nunca vas a poder experimentar verdaderamente la paz que viene de lo alto. Podrás decir que eres cristiano, pero mientras no dejes que el amor se desborde en tu corazón, el amor de Dios, no vas a poder perdonar. Nosotros los cristianos estamos llamados para pedir perdón y perdonar. Sea la ofensa que sea, pide perdón, perdona, para que sea sanado tu corazón, para que vuelvas a experimentar el gozo de Dios, la comunión de Dios. Yo no te puedo obligar a que perdones, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te dice que quiere que tú perdones, que sueltes esa carga que te está haciendo daño. Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor. Hoy ponemos, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor. Tú sabes, Señor, en qué están batallando, Señor. Cuál es la carga, la aflicción que traen encima, Señor. Hoy te pido, bendito Dios, que tú obres en sus corazones, que los ayudes, Señor, a poder, Señor, ser libertados, Señor, de esa amargura, de ese rencor, de ese odio que traen, Señor. Porque ese odio solamente produce pleitos, griterías, Señor. Pero tu amor, Señor, produce paz, que produce, Señor, esa bondad, ese amor, esa misericordia, esa paciencia uno con otro. Ayúdanos, Señor, a volver a experimentar, Señor, ese amor que viene de lo alto, Señor. Que en nosotros, Señor, no haya amarguras, iras, contiendas, envidias, Señor, sino que tu amor, Señor, sea desbordado en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que tu amor, Señor, venga a abundar en nosotros, Señor, y que nosotros podamos perdonar, Señor, para ser libres, Señor. Porque este día tal vez hemos estado esclavizados a ese rencor, a ese remordimiento, ese resentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú dices en tu palabra que has venido a dar libertad al cautivo, Señor. Tal vez nosotros estamos, Señor, cautivos de la amargura, de la envidia, del odio, Señor. Pero haznos libres, Padre. Nosotros creemos que tú puedes venir trayendo paz a nuestro corazón, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Te entregamos nuestras cargas, nuestras dificultades, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Porque tú quieres, Señor, que perdonarnos, pero tú, Señor, demandas de nosotros que nosotros perdonemos. Esto no es una sugerencia, Señor, sino es un mandamiento que tú quieres que perdonemos, Dios. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cantar alegres al Señor, cantar con júbilo a Él, ante su presencia, con regocijo alabar, la gloria solo a Él. Cantar alegres al Señor, cantar con júbilo a Él, ante su presencia, con regocijo alabar, la gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios, que nos hizo y con su amor nos redimió. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus años con alabanza, bendecir su nombre. Proclamar su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus años con alabanza, bendecir su nombre. Proclamar su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Aleluya. Cantar alegres al Señor, cantar con júbilo a Él, ante su presencia, con regocijo alabar, la gloria solo a Él. Cantar alegres al Señor, cantar con júbilo a Él, ante su presencia, con regocijo alabar, la gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios, que nos hizo y con su amor nos redimió. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus años con alabanza, bendecir su nombre.